Estamos en el mensaje número 44 de la carta a los romanos y hoy me compete, mi hermano, Romanos 7 del 14 al 25. Vamos a ver si el tiempo nos ayuda todo este panorama desde el versículo 14 al 25, y el tema central que hemos estado hablando, mi hermano, es la relación de la ley con el pecado. Y hoy vamos a ver a Pablo mostrándonos completamente esa lucha del miserable y su victoria. Y es donde el texto clave es cuando Pablo dice en el versículo 25: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El mismo apóstol Pablo nos está hablando en esta mañana de que el pecador, el hombre que verdaderamente ha tenido y ha salido de ese pecado, de esa vida de pecado, ese hombre es un hombre que tiene una lucha, mi hermano, constante, una lucha que solamente, mi hermano, va a terminar cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando el Señor vuelva por segunda vez, mi hermano, y ya nosotros tendremos cuerpos completamente glorificados. Mientras estemos en esta tierra, tendremos una lucha, y en estos versículos que vamos a tratar desde el 14 al 25, vamos a ver, mi hermano, la experiencia personal de Pablo y de cada creyente y de cada cristiano en todos los tiempos, mi hermano. Tenemos una lucha, no podemos decir que nosotros estamos ya en la gloria, nosotros seguimos en este cuerpo, mi hermano, nosotros seguimos en esta vida donde tenemos una lucha constante con el pecado. Y por eso estos textos, estos versículos que vamos a ver, nos van a dar una claridad y un panorama muy tremendo de esa lucha del creyente maduro. No estamos hablando aquí porque vamos a analizar la diferencia que hay entre si verdaderamente Pablo en estos versículos está tratando con incrédulos, con creyentes inmaduros, o está tratando con creyentes maduros que tienen una lucha y que saben que esa lucha es su santificación y que verdaderamente están en esa madurez de ir cada día rompiendo y oponiéndose al pecado y creciendo en santidad hacia el Señor. Entonces leamos los textos que nos competen en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y yo sé que muchos de ustedes, mis hermanos, han leído este texto más de una vez, y hoy, gracias a la predicación expositiva y gracias al Espíritu Santo, vamos a tener
un conocimiento más pleno de lo que Pablo nos está hablando en estos textos. Y lo importante de esto, mi hermano, es que Pablo nos está hablando de su experiencia. Pablo nos está hablando, mis hermanos, cómo cada creyente maduro va en esa lucha contra el pecado. Y muchos también, al no tener un entendimiento de este texto, lo transgiversan y no lo saben entender de lo que Pablo está exponiendo en estos versículos en esta mañana. Ahora, Pablo nos va a poner en la pregunta en relación a este texto de Romanos 7, 14 al 25, y es una pregunta que nos vamos a contestar, mi hermano. ¿Quién es la persona que se describe aquí? ¿Será que se trata de una persona inconversa? Ya sea el mismo Pablo antes de su conversión, o cualquier otra persona no regenerada, o quizá un judío que haya aceptado a Cristo, o será un creyente inmaduro. Esa será nuestra segunda pregunta a analizar. O será, mi hermano, nuestra tercera pregunta, Pablo mismo, el creyente, y por extensión el creyente en términos generales. Esas son las tres preguntas que nos podemos hacer en estos textos, en estos versículos. ¿Será que Pablo nos está hablando o está describiendo a una persona inconversa? ¿O está Pablo describiendo a un creyente inmaduro? ¿O será que es el mismo Pablo, el creyente por extensión, el creyente que en términos generales está luchando por ese camino a la santificación y que está luchando fuertemente con el pecado? ¿Amén? Entonces analicemos primero el primer punto de vista, y no he empezado con los textos. Analicemos primero. Es muy importante tener este panorama bien claro, y es muy interesante, mi hermano, porque realmente nosotros nunca fuimos expuestos a predicaciones expositivas que nos aclararan verdaderamente de lo que Pablo, el autor, está hablando en este caso, en esta carta de los Romanos. Estos versículos siempre nos exponían cosas que quedaban divagando siempre, pero hoy vamos a tener un entendimiento de este texto tan importante de Romanos 7, del 14 al 25. En el versículo, mi hermano, analicemos entonces el primer punto. ¿Será una persona inconversa? Desde los tiempos de la iglesia primitiva, mi hermano, a lo largo de toda la Edad Media hasta llegar al presente, han habido muchos, mi hermano, y que afirman que Pablo en estos versículos del 14 al 25 no puede referirse al creyente, sino que debe referirse a un incrédulo. O sea, la posición aún del mismo Agustín de Hipona, en un tiempo, Agustín de Hipona creyó que lo que Pablo está hablando en este texto, en estos versículos, se refería a no creyentes. Y Agustín favorecía este punto de vista. Ahora, lo que vemos en el versículo 14, que Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Esa parte nos deja en una gran pregunta. ¿Cómo es posible que alguien que está hablando, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal? ¿Cómo es posible que alguien que está hablando en estos términos pueda ser un creyente, pueda ser una
una persona que no sea creyente, porque está hablando de él mismo, está hablando está hablando de yo. ¿Cómo puede ser el hecho de yo carnal? Ese yo indica una persona redimida por Cristo, mi hermana, y en mi hermano, y guiado por el Espíritu Santo. Entonces podemos ir viendo en este panorama que Pablo, cuando empieza a hablar en este versículo 14, se está refiriendo a ese yo que es él, y ese yo que es él. Sabemos que Pablo es una persona que cristiana y redimida por el Espíritu Santo, redimida por el Señor. Entonces ahí vamos aclarando, mi hermano, que ese yo es muy importante. Amén. Ahora vamos a ver la separación y lo que realmente significa ese yo carnal, ese yo carnal, que indica una persona redimida por Cristo, guiada por el Espíritu Santo. Y podemos comprobar, mi hermano, que en todo el capítulo 6 y el 6 que lo tratamos, y el capítulo 7, mi hermano, ahí está hablando un apóstol que ha sido redimido por el Señor Jesucristo. Amén. O sea, que el pecado no puede ser superior a alguien que ha sido redimido por el Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, mi hermano, Pablo también en el versículo 13 de ese mismo capítulo nos está cerrando, y lo que nos está demostrando es que, como dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El problema radica en la mala interpretación que se le da ahí a la carne. Amén. El problema radica ahí donde se le da la mala interpretación a la carne. Entonces lo que podemos ver es un apóstol que ha sido redimido, como usted y yo, mi hermano, por el poder del Espíritu Santo, y el pecado no está reinando en nosotros, sino más bien que el pecado, mi hermano, completamente tenemos una lucha con el pecado. Amén. Ahora, cuando Pablo entra al capítulo 8, versículo 1, nos va a dar una hora de lo que Pablo es. Por eso dice: ahora no hay ninguna condenación para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús. Entonces, lo que podemos ver es que si Pablo está tratando este tema y entra una hora, es que el que está hablando ahí, mi hermano, es una persona que madura, una persona cristiana, redimida por el Señor Jesucristo, pero que tiene que una lucha acérrima con el pecado. Amén. Amén. Estoy hablando aquí con una iglesia y con creyentes que están identificados con una lucha con el pecado. Amén, mis hermanos. Entonces, podemos ver que este contraste, mi hermano, nos da una claridad, mi hermano, y que nos representa verdaderamente la clara evidencia de la deplorable situación de Pablo, de cada creyente en esos versículos, mi hermano. Amén. Y en Romanos 7, 14, 25, mi hermano, nos da una clara evidencia de ese creyente que está en esa constante lucha con el pecado.
describe la discordancia que queda en la vida del creyente, choca con las afirmaciones por Pablo en el capítulo 6 y en otros lugares respecto a esa nueva vida. O sea, en el capítulo 6, mi hermano, ya Pablo nos ha mencionado muchas veces, mi hermano, de esa lucha que se tiene con la carne. Y para el cristiano, ahora el pecado es un amo que ha sido destronado, el amo que ha perdido su poder para gobernar, mi hermano. En todo ese capítulo 6, Pablo hace esa continua refutación continua de la oposición de la cual el yo en Romanos 14:25 podría representar al nuevo hombre redimido por Cristo. Por Cristo. Entonces, las respuestas que vemos a estos argumentos, mi hermano, es que cuando Pablo toma el versículo 14, lo interpretan mal, a modo que se usa la palabra porque, y aquí con frecuencia en muchas otras partes, esta palabra abarca no solamente una parte del versículo 13, sino el versículo tomado en su totalidad y tiene un sentido de continuidad. Y el apóstol dice que el hecho que la ley sea espiritual y yo carnal está en consonancia con el hecho que la ley es buena, pero yo soy muy pecador. Es una continuidad que tenemos que ver en ese versículo 14, mi hermano. Nosotros no podemos coger y tomar e interpretar el ser carnal como si se estuviera hablando de una persona inconversa, una persona pecadora, sino, mi hermano, la continuidad de todo lo que el apóstol Pablo nos ha estado hablando en el capítulo 6, en el capítulo 7, y por eso es tan bueno uno no perder la línea de todo el contexto. Amén. Gloria a Dios. Por eso tiene un sentido de continuidad, y el apóstol dice que el hecho de que la ley sea espiritual y yo carnal está en consonancia con el hecho que la ley es buena, pero yo soy muy pecador. Y en cuanto a la situación descrita en Romanos 7, 14 al 25, no es totalmente tenebrosa, mi hermano. El contraste entre 7, 14 y 25 y Romanos 8, 1, mi hermano, no debemos de exagerarlo. Por cierto, el primer pasaje mencionado se ocupa del pecado, pero también trata de la lucha contra el pecado. Hasta se registra la victoria sobre el pecado en los versículos 24 y 25 que acabamos de leer. Y las palabras son: gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y armonizan bellamente con Romanos 8.1, donde dice: por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso, porque esto nos hace ver, mi hermano, que mientras seguimos este camino en el Señor, mi hermano, todos los días tendremos luchas. Luchas con nosotros mismos, luchas con nuestra propia alma, con nuestro propio pecado, mi hermano, y que sabemos que tenemos a alguien que ha vencido, mi hermano, y que esa victoria también es nuestra. Amén. De modo similar, la situación descrita en Romanos 8.1 no es tan feliz como algunos la presentan, aunque el capítulo 8 reconoce la paradoja presente en la vida cristiana entre el bien y el mal.
Y este conflicto está implícito en el versículo 10 que después veremos en Romanos y queda claramente expresado en el versículo 13 de Romanos 8:13. Amén. También en otras partes Pablo enseña que una lucha espiritual continúa en la vida del creyente hasta el día, mi hermano, en que éste entre a la gloria del Señor. Hasta que entremos a la gloria del Señor, mi hermano, tendremos una lucha. O sea que si usted, mi hermano, en la semana, y a veces se trata de desanimar, pero ¿para qué voy al culto si he estado, como se dice, en esta lucha? Pero mi hermano, gracias a Dios, que eso hace que nosotros nos veamos verdaderamente como somos y que necesitamos cada día, mi hermano, a este poderoso y glorioso y bendito Salvador. Amén. Pablo nos hace referencias, por ejemplo, en 1 Corintios 9:27, nos hace esa referencia de ese atleta que está en esa constante lucha y que tiene que abstenerse de muchas cosas y que pone en servidumbre a su cuerpo para poder llegar a la meta, mi hermano. ¿Amén? Para poder llegar a la meta. Por eso, mi hermano, también el mismo Señor nos dice que si nosotros queremos seguirle, debemos de tomar nuestra cruz, mi hermano, negarnos a nosotros mismos y seguirle al Señor. Amén. Y el mismo Filipenses también del 12 al 14 nos habla de esa meta que Pablo tiene, mi hermano, que él se despoja de todo peso, de toda carga, también que lo asedia, que está poniendo su mirada en la meta, está poniendo su mirada en Cristo, mi hermano. Amén. Y esa es nuestra mirada, esa es nuestra meta, mi hermano. Seguir hacia adelante, no desmayar, mi hermano. Seguir viendo a Cristo y viendo estos textos, mi hermano, nos da más esta exhortación de Pablo, mi hermano, de seguir avanzando, de seguir yendo hacia adelante y no poner nuestra mira en las cosas de atrás, sino poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Y también, mi hermano, acuérdese que Filipenses 1:6 nos dice que el que ha comenzado la buena obra entre nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar. Amén. Muchas veces queremos desmayar, muchas veces al ver nuestra condición como la vio Pablo queremos desmayar, pero mi hermano, tenemos que seguir hacia adelante, mirando, mi hermano, nuestra recompensa, mirando nuestro galardón que es grande en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si bien estas afirmaciones, mi hermano, describen en realidad al cristiano como alguien que anda en una nueva realidad de vida, habiendo sido llevado de la muerte a la vida y habiendo muerto en un sentido al pecado, no obstante es necesario reconocer que ninguna parte ni afirma ni da a entender el capítulo 6 ni lo hace ningún otro capítulo o pasaje paulino que el creyente durante su vida presente aquí en la tierra ha sido completamente liberado de su lucha contra el pecado. Antes tenemos advertencias muy tremendas, mi hermano, que seguimos en una lucha constante contra el pecado. Amén. Ahora, visto los argumentos que prueban que el hombre descrito en Romanos 7, 14 al 25 no puede ser un incrédulo, son los mismos que establecen el hecho que esta persona debe ser un creyente. Ahora, analicemos el otro punto. ¿Será un creyente inmaduro?
debemos de hacernos esta pregunta. Aunque no reconozca que el hombre descrito por Pablo en Romanos 7, 14 al 25 no puede ser un incrédulo, no obstante, en vista del hecho que él hace muchas afirmaciones desfavorables respecto a sí mismo, como lo vemos en el versículo 14, 15, 18, 19, 21, 23 y 24 de este Romanos 7, mi hermano, es posible que se trate de un mero niño en Cristo, mi hermano, como nos lo dice 1 Corintios 3:1 y nos lo dice Hebreos 3:13. Acuerde que la Escritura nos dice que hay niños en Cristo. Amén. Ahora, según esta teoría, Pablo describe 3 etapas de posición y desarrollo religioso. La primera etapa, mi hermano, era una persona que todavía está bajo el dominio del pecado. Hay personas, mi hermano, escúcheme muy claro, hay personas, mi hermano, que todavía están bajo el dominio del pecado, y Pablo lo describe en Romanos 7 del 5 al 9, mi hermano. Hay personas creyentes que están bajo el dominio del pecado, están bajo ese proceso, mi hermano. Y usted de pronto dirá, ¿cómo puede ser, pastor, que una persona que ha sido rescatada por el Señor todavía tiene esos embates de dominio del pecado sobre su vida, hermano? Y está en ese proceso donde el Espíritu Santo va llevándolos a esa plenitud. Amén. ¿Qué podemos ver con la iglesia de los Corintios? ¿Qué podemos ver con muchos creyentes, mi hermano? Que Pablo los exhorta y los trata en Corintios como niños inmaduros que todavía están en la carne. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto de esta etapa es la del individuo en lucha que odia el pecado, pero que no avanza mucho en el camino de la santificación, y es lo que vemos del 14 al 25, mi hermano. Son esas personas que no han avanzado mucho en el camino de la santificación. Y por último, mi hermano, es la del creyente maduro y agradecido, que se regocija en que para él ya no hay condenación, como nos lo dice Romanos 8:1. Amén. Entonces, es 3 etapas de ese desarrollo religioso, donde una persona todavía está bajo el dominio del pecado, donde hay una lucha y hay un poco avance a esa santificación, y por último, del creyente maduro y agradecido, que se regocija en que para él ya no hay condenación. Amén. Ahora, pero según la Escritura, es precisamente el cristiano más avanzado, el creyente maduro, el que está más profundamente preocupado por su pecado. Cuanto más haya progresado una persona en la santificación, tanto más aborrecerá su pecaminosidad. Entre más una persona va avanzando más hacia esa vida de santificación, aborrece cada vez más y más el pecado. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, las Escrituras nos describen a Job como un paradigma de esta virtud. Job 1:1 dice que era el hombre que más perfecto y temeroso de Dios. Pero mire ese paradigma de ese hombre que iba en busca de esa santidad
santificación. Sin embargo, precisamente, Job mismo es el que exclama: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Entre más, mi hermano, estamos expuestos a este Dios santo, mi hermano, más, hermano, vemos nuestra condición de pecado. Un hombre que se menciona que es perfecto, que Dios lo pone como ejemplo, en el capítulo 42, Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, mi hermano. Ahora, todos estarán de acuerdo en que Daniel, el héroe del libro de Daniel, era un ejemplo de vida y conducta consagrada. Pero escuche su humilde plegaria al confesar su pecado, el de él y el de su pueblo, mi hermano. Mire lo que dice Daniel. Oh Señor, hemos pecado y hecho lo malo. Nuestra es la confusión del rostro, porque contra ti pecamos. Daniel 9, 4, 5 y 8. Y un rey entre los profetas y una persona con gran temor de Dios fue Isaías, mi hermano. Y sin embargo, fue precisamente Isaías que exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros! Isaías 6:5, mi hermano. Podemos ver, mi hermano, completamente estos hombres que han sido salvos por la gracia de Dios, pero que tenían sus luchas constantes con su pecado, y cuando veían verdaderamente su condición ante la grandeza de este Dios santo, veían lo miserable que eran ellos delante de Dios. Y por eso, mi hermano, ese camino de santificación es doloroso. Amén. Y esto indica, y esto debe indicar, que la persona a quien el apóstol tiene en mente en Romanos 7, 14 al 25, no puede ser considerada, mi hermano, no debe ser considerada, ni era necesariamente un creyente inmaduro, sino realmente un creyente maduro que está en búsqueda de esa perfección, mi hermano. Y por eso Pablo, es por eso que es Pablo mismo, y por extensión todos los creyentes en general, incluyendo aún a los más maduros, mi hermano. En consecuencia, con el lenguaje humilde y autocondenatorio de creyentes eminentes, tenemos el hecho que también Pablo, al referirse a sí mismo en otros pasajes, usa un lenguaje no muy alejado del miserable de mí, y por eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:9, cuando él dice: soy el más pequeño de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. También en Efesios 3:8 podemos ver a este apóstol Pablo: a mí, el menos importante de todos los santos, me fue dada esta gracia, la de proclamar a los gentiles las buenas nuevas de las insondables riquezas de Cristo. Y en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por lo tanto, la persona descrita en Romanos 7, 14 al 25 odia al pecado. Romanos 7, 15 desea hacer lo bueno. Versículos 19 y 21, en su ser interior se deleita en la ley de Dios. Versículo 22, lamenta profundamente sus pecados. Versículos 15, 18 y 24,
y da gracias a Dios por su liberación, versículo 25. O sea, que queda alguna probabilidad de que una persona así no haya sido regenerada por el Espíritu Santo. Es claro, mi hermano, que Romanos 7, 14 al 25, el apóstol describe cuán grande es la debilidad de los creyentes. Y esto es maravilloso, mi hermano, porque no nos aleja de la realidad a la cual cada uno de nosotros, y el mismo apóstol Pablo nos enseña, a la cual estos creyentes maduros están en una lucha constante de sus debilidades como hombres y mujeres que fueron rescatados del pecado, mi hermano, pero que tienen una conciencia clara de la lucha que tienen. ¿Amén? Ciertamente, la explicación más natural es que ha habido un cambio radical, es decir, que el yo del segundo pasaje ya no es la persona no regenerada de Romanos 7, 5 y 9, sino que has renacido espiritualmente. Pero esta persona ya regenerada todavía tiene su lucha, no ha alcanzado el cielo aún. Quienes rechazan la existencia de cierta forma de dualismo en el interior de la persona de Pablo es rescatado, y entre los creyentes en general tienen grandes dificultades para explicar los versículos 24 y 25 de este capítulo 7, mi hermano, donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, así pues yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado. Se enfrenta a un grave problema aquellos que creen que Pablo aquí se está refiriendo a una persona incrédula o una persona inmadura. Pablo se está refiriendo a él mismo como todo un creyente maduro que está en esa búsqueda de la perfección, y solamente, mi hermano, es por la gracia de Dios que podemos ir avanzando en este camino de la santificación al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, las razones para creer que en Romanos 7, del 14 al 25, es una persona regenerada, y en este caso Pablo describe su propia condición y la de todos los creyentes en general. Por lo tanto, se ha demostrado que no puede ser un incrédulo ni un creyente inmaduro el que está aquí descrito, mi hermano. Amén. ¿Queda claro esta parte, mi hermano? Para entrar a nuestros pasajes en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a verlos. Amén. Es muy importante que veamos estos pasajes. Antes de ver estos pasajes, tener muy en claro lo que teníamos que analizar, que si Pablo se está refiriendo a un no creyente, a un creyente inmaduro, a un creyente maduro que está en búsqueda de esa perfección y esa santificación. Amén. Gloria a Dios. Ya usted, como creyente, se puede identificar dónde está usted. Amén. Y Pablo comienza a decir: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ya teniendo en claro que Pablo se está refiriendo a una persona creyente y madura, vamos a darle la interpretación indicada, mi hermano, de este pasaje, de este versículo. Como se ha indicado, hay una
pasajes del versículo 13 y 14, y ahora en el versículo 14 Pablo comienza a hablar dejando bien en claro que él no está criticando la santa ley de Dios cuando pone en evidencia que él, Pablo, es un pecador. Él dice que la ley es espiritual y quiere decir, como ha explicado anteriormente en el versículo 12, que la ley es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno, que es la obra de Dios, que es la obra del producto del Espíritu Santo, mi hermano, y que la misma bondad y pureza absolutas no pueden ocultarse al que hace esta confesión, que es Pablo. Por el contrario, él es carnal. Él es carnal. Por lo tanto, mi hermano, hay que tener cuidado al definir esta cualidad. El apóstol Pablo no está diciendo estoy en la carne o estoy controlado por la carne, sino soy carnal, que es otra cosa. Estar en la carne significa estar básicamente controlado por la pecadora naturaleza que uno tiene. Una persona así descrita no es creyente, mi hermano. Pero ser carnal, por otro lado, significa ser lo opuesto de lo que la ley es, de lo que la ley representa, mi hermano. La ley de Dios es espiritual, perfecta y divina, pero en cierto sentido, Pablo, es no perfecto, mi hermano. Mientras estamos en esta carne, hay que imperfección, pero la ley que es santa, pura y perfecta. A eso se está refiriendo Pablo. Amén. ¿Cuándo lo habíamos visto, mi hermano, con esa claridad? Nunca. Antes le damos una interpretación muy errada a este texto, mi hermano. ¿Amén? Y como lo indica en 1 Corintios 13:1, mi hermano, mire lo que dice 1 Corintios 3:1, mi hermano. 3:1, mi hermano. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿En qué? En Cristo. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y divisiones, no sois carnales y andéis como hombres. Mire, mi hermano, tal persona carnal puede aún así ser cristiana. ¿O no es así? ¿Qué nos está diciendo Pablo, mi hermano? Que bajo la ley perfecta de Dios, él se está comparando y él es carnal. Amén. Es menester, mi hermano, tener cuidado de interpretar esto, mi hermano. Además, en el versículo 18, el apóstol hace una importante distinción al decir: sé que nada bueno mora en mí, a saber, en mi carne. No está diciendo implícitamente que hay en él algo más que su carne, su naturaleza humana pecaminosa. Y tanto el versículo 18 como el 25, notemos el contraste que hay entre mi mente y mi carne del versículo 25. O sea que aclaran que Pablo está distinguiendo entre lo que él es con respecto a su naturaleza humana pecaminosa y lo que es en su fundamento, en su ser más fundamental, en su ser interior, mi hermano. Inclusive, un cristiano puede entonces decir: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy
carnal. Pero hay una pregunta: ¿qué se impone? Que da la segunda característica, es decir, vendido como esclavo al pecado. A primera vista, esta descripción parece excluir a Pablo de la compañía de todos los salvos, y o de no ser así, pareciera indicar que cuando el apóstol dice yo, no está pensando aquí en sí mismo, sino en alguna otra persona o un incrédulo. Pero si hacemos una investigación bien profunda y sin hacer ningún tipo de injusticia a la deplorable situación aquí descrita, llegamos a la conclusión que es el apóstol Pablo, el creyente, quien habla aquí y escribe su propio estado, como también el de todos los otros creyentes que todavía moran en este mundo, mi hermano. En este punto debemos en primer lugar tomar nota del hecho de que Pablo no dice que él se ha vendido o abandonado el pecado, como sucedió con el rey Acab. Primera de Reyes 21, 20 nos dice, Primera de Reyes, muéstrame ese pasaje. Primera de Reyes 21, 20. Acá dijo Elías: me has hallado, enemigo mío. Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y el versículo 25, a la verdad ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Acá se vendió, mi hermano. Pablo no se ha vendido, es otro quien lo ha vendido. O sea, Pablo deplora esta situación. Es como si oyésemos dejar escapar un suspiro de profundo pensar cuando él se lamenta, vendido como esclavo al pecado. ¿Puede alguien, mi hermano, que se le lamenta tan intensamente de la pecaminosidad que persiste en él ser otra cosa de un verdadero creyente, mi hermano? Cuando Pablo confiesa: soy carnal, vendido como esclavo al pecado, no nos hace recordar a otro contrito hijo de Dios que suspiró: ciertamente he sido un pecador desde mi nacimiento, un pecador desde el mismo momento en que mi madre me concibió. Salmo 51:5. Quiere decir, mi hermano, entonces, que cuando David hizo esta confesión, ¿no era un creyente real, mi hermano? Y es donde vemos cuán claro está Pablo, cuán claro está David de la lucha tan fuerte que sostiene con el pecado. Una persona que no está interesada en su lucha con el pecado, mi hermano, debemos de dudar que esa persona sea un creyente, mi hermano. Si esa persona no evidencia, mi hermano, que tiene una lucha constante con su pecado, si esa persona no se contrista, no se arrepiente, si esa persona no hace avances en cuanto a su vida, mi hermano, de santificación, podemos dudar que esta persona sea una persona regenerada por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mi hermano, Pablo sabe la condición
Y cada creyente sabemos en la condición que estamos, mi hermano. Vendidos al pecado, mi hermano. Vendidos al pecado, mi hermano. No quiere decir que nos hemos vendido como el rey Acab, mi hermano. Que ahí se nota una persona no regenerada, una persona completamente, mi hermano, que está bajo las garras total de Satanás, del pecado. Pero vemos a un David, mi hermano, y vemos a un apóstol Pablo, que saben en la condición que están, mi hermano, y están en esa lucha constante, diaria, con su pecado. Cuando se interpreta Romanos 7:14 a la luz de los versículos 22 al 25, es evidente que en el versículo 14 deplora su pecaminosa condición el mismo apóstol Pablo, mi hermano, y en los versículos finales del capítulo expresa su delicia en la ley de Dios, que anticipa con un anhelo apasionado, irresistible, el día que sea librado de su presente y de su difícil lucha interior, hermano, y que está hinchido de la bienaventurada certeza que la victoria ciertamente vendrá, mi hermano. De hecho, que en el principio la misma ya está en cada creyente, mi hermano. Sin embargo, por ahora, el creyente vive un tiempo en que las dos eras, la antigua y la nueva, se superponen, mi hermano. Hubo un tiempo en que Pablo fue exclusivamente un pecador, y habrá un tiempo en que él será exclusivamente un santo. Pero en este momento, mientras dicta esta carta, él es un pecador santo. Un santo, por cierto, pero todavía también un pecador. De allí procede la tensión, el conflicto interno, mi hermano. Y se trata de un conflicto que todo verdadero creyente experimenta y sobre el cual el apóstol continúa hablando, como sigue, mi hermano, en el versículo 15. Y dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Increíble. Increíble cómo es que por más de que tratemos de hacer lo bueno, nos encontramos haciendo lo malo, hermano. Amén. Visto que quien habla es yo, y que sirve la nueva realidad del Espíritu, y de corazón confiesa que la ley es santa y su mandamiento santo y justo y bueno, y los cuales, mi hermano, acabamos de hacerte referencia en el capítulo 6 y parte del 7, es obvio una vez más que es Pablo, el sincero y humilde Hijo de Dios, que nos continúa hablando, mi hermano. Por eso es tan maravilloso y tan glorioso el poder ver a la luz de la Escritura al mismo Pablo, siendo un hombre humilde, enseñándonos estas cosas. Amén. Por eso, como creyente agradecido y afectuoso, su patrón ético no es nada menos que la perfección moral y espiritual, como lo dice en Filipenses 3:12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa
¿Hacia dónde vamos? Hacia la meta. Pero esa meta, mi hermano, tiene muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Amén. Ese carácter, hay veces inmanejable. Esos pensamientos que se salen, mi hermano, muchas veces de nuestra mente, mi hermano. Aún, mi hermano, la boca, todo. Por eso Pablo nos manda a presentar todos nuestros miembros como instrumentos de justicia, no de iniquidad, mi hermano, porque estamos en esa lucha, mi hermano. Amén. Pero cuando, digamos, al final del día, o cuando llegamos al final del día, el apóstol repasa lo que ha logrado y siente disgusto de sí mismo, mi hermano. Dios ha hecho tanto por nosotros, Dios ha hecho tanto por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo ha hecho tan poco en agradecimiento. Y no solo eso, sino que lo poco que ha logrado está contaminado por el pecado, mi hermano. Aún, mi hermano, muchas de nuestras intenciones creemos que son santas, pero están contaminadas con el pecado. Es increíble. Por eso su meta es mucho más alta que su logro, y por eso es que vemos esta disyuntiva de Pablo aquí, mi hermano. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, si el ideal no siempre se cumple? El hombre que es meramente moral puede llegar a engañarse a sí mismo y pensar que después de todo está bien, y es precisamente el creyente el que dirá con Pablo: de hecho, no apruebo lo que estoy haciendo, porque no es lo que quiero hacer lo que hago, sino que lo que detesto, eso hago, hermano. Pablo, escribiendo como hombre convertido, mi hermano, y narrando sus experiencias presentes en el estado de gracia, se queja amargamente del hecho que él practica aquello en lo que su alma ya no se deleita. En otras palabras, practica lo que su ser regenerado odia. Muchas veces nos encontramos ahí, mi hermano, practicando cosas que nosotros odiamos. No seamos mentirosos, porque la palabra nos expone completamente, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por eso prosigue. Mas si hago precisamente lo que no quiero hacer, concuerdo en que la ley es buena. Ahí se da cuenta. Y nos damos cuenta, mi hermano, que la ley es santa y buena. Y que nosotros estamos vendidos al pecado. Amén. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pero es que no hay alguna salida fácil a este penoso conflicto. ¿Por qué no simplemente descartar la ley? ¿Por qué no llamarla mala y rechazarla? Si bien en la superficie esta pareciera ser una fácil solución, en realidad no es la solución alguna. El Espíritu Santo mora en el corazón de Pablo y en el corazón de todos los verdaderos creyentes, mi hermano. Tan estrecha es la relación entre ese espíritu y el espíritu de Pablo mismo, que el apóstol puede decir: la ley es buena, es excelente, no debo desobedecerla. Y aunque Pablo en realidad desobedece y por ello experimenta una amarga lucha, su propia voz y la del Espíritu Santo se unen en una maravillosa sinfonía para alabar la ley de Dios. Y por eso él prosigue del 17 al 20, de manera que ya no soy yo
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Es una persona madura, redimida por el Señor Jesucristo, que nos describe su lucha, mi hermano. No como tantas personas y miles que lo que hacen es ponerse una máscara, mi hermano.